Hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a hablar acerca de diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias primarias. Me quise basar en este artículo que me pareció bastante didáctico. Se los dejo para que después ustedes lo chequen. Las vamos a dividir en primarias y secundarias. En este caso vamos a abordar solo las primarias. Y estas se refieren al grupo del que los pacientes nacen con el defecto. Se marca una prevalencia de 1 hasta 18 por cada 100,000 habitantes. Recordemos que son datos del 2019. ¿Cuáles son los signos de alerta de inmunodeficiencia primaria? Todo aquel que nos haga sospechar que las infecciones que está teniendo este paciente no son las habituales en el grupo de edad. Y recuerden esta tablita porque es la que vamos a estar manejando siempre. 4 o más otitis en un año, sinusitis 2 o más, 2 o más neumonías, abscesos, sobre todo cuando son a nivel profundo, aftas persistentes, candidiasis o lesiones en boca, 2 infecciones profundas, incluyendo sepsis, que necesite manejo antibiótico por tiempos prolongados, teniendo escasos resultados y dificultad para ganar peso, falla de Medro, es decir, y antecedentes ya que tengan una enfermedad conocida de inmunodeficiencia. Otros datos muy importantes para tomar en cuenta son bronquiectasias o diarrea persistente, una caída retardada del cordón umbilical, fiebres recurrentes o una reacción exagerada a vacunas, sobre todo cuando son de virus vivos. En esta radiografía observamos las bronquiectasias, que son bronquios dilatados, en donde se acumula secreción, se hace más infección y bueno, es un círculo vicioso. Tal vez aquí se vea un poquito mejor, señalado con la flecha, que es un bronquio dilatado. Vamos a ver la clasificación de las inmunodeficiencias. Sin embargo, todavía hay algunas modificaciones en el 2020 que se las presentaré al final. Tenemos estos tipos, las combinadas pero con características sindrómicas, predominantemente de anticuerpos, de disregulación, defectos en la función de células fagocíticas, de la inmunidad innata, de enfermedades autoinflamatorias, defectos de cascada de complemento y fenocopias. Para su estudio general se manejan en grupos. Son 4 y son inmunodeficiencias predominantemente por anticuerpos, luego las combinadas, defectos de fagocíticos y de complemento. Veamos algunas características principales de los diferentes grupos. Este cuadro también es muy didáctico, les sugiero que lo revisen. De las inmunodeficiencias combinadas, generalmente tienen afecciones graves, infecciones postvacunales. Estas generalmente se manifiestan desde el nacimiento y los gérmenes que están involucrados son los oportunistas, como cándida y neumocistis. En el caso de las predominantemente por anticuerpos, es muy frecuente las infecciones respiratorias y digestivas, meningoencefalitis, y presentan alteraciones de tipo citopenias. Son un poquito más retardadas porque aquí juega un papel importante el paso de IgG transplacentaria de la madre al feto. Se involucran los neumococos, influenza, enterovirus. De los defectos de la función y del número de las células fagocíticas, tenemos con mucho infecciones cutáneas, también respiratorias digestivas, que es de hecho lo más común, linfadenitis, hepatitis, colitis, gingivitis, granulomas. Es común que se presente a cualquier edad y bueno, pueden haber bastantes gérmenes involucrados, desde bacterias, hongos y micobacterias. Y los defectos del complemento, infecciones piógenas, principalmente meningitis y sepsis. También es a cualquier edad y bueno, es muy característico los gérmenes encapsulados y aquí muy frecuentemente la Neisseria. De las inmunodeficiencias por anticuerpos, estas son de todo el grueso de las inmunodeficiencias primarias hasta el 60%.
Aquí la más representativa es la gamma globulinemia ligada al X, es decir, en varones. Hay otras como deficiencias de subclases o selectivas, por ejemplo, de IgA, algunos anticuerpos específicos, o por ejemplo esta otra que es una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Esta aparentemente solo se debe a un retraso en la maduración del sistema inmune y no meramente a una deficiencia como tal, y puede llegar a resolverse en las etapas posteriores, por ejemplo 4 o 5 años, por retraso en el desarrollo del sistema en etapas tempranas. Entonces, en este grupo la edad es variable, que puede ser desde pequeños hasta manifestarse en adultos. Tienen un poquito distinto la clínica de presentación, en donde en los adultos predomina a nivel pulmonar, infecciones o afecciones a nivel pulmonar. Hay otras muchas manifestaciones un poco menos frecuentes. De las inmunodeficiencias combinadas es más o menos el 15%. Antes se llamaban solo celulares, pero actualmente como hay una alteración del linfocito T, que es el que ayuda a la producción de anticuerpos, obviamente si hay defecto en este, disminuirá la cantidad de anticuerpos. En este grupo entra la inmunodeficiencia combinada grave, que retomaremos más adelante, y en donde esta inmunodeficiencia primaria combinada grave nos recuerda al síndrome del niño burbuja, un caso muy conocido de un paciente que vivió hasta 12 años encerrado prácticamente en una burbuja. Y bueno, también hay casos en adultos en los que puede haber afección pulmonar principalmente. En cuanto a los defectos del complemento, es el otro restante 10%, bueno, por ahí nos falta, y en ellos están asociados más a infecciones por Neisseria. Estos defectos pueden llegar a ocasionar autoinmunidad con enfermedad por inmunocomplejos, por ejemplo, como el lupus. Y el último porcentaje a los defectos del número de la función, del número o función de los fagocitos, en el que se aprecia comúnmente la formación de aftas, periodontitis e incluso candidiasis oral. En cuanto al diagnóstico también, por favor, mucha atención. Hay que verificar la edad del debut. Vamos a clasificar a los pacientes en cuanto a edad, antecedentes familiares de algunas otras enfermedades, obviamente si es una inmunodeficiencia primaria, obviamente, o atopia, consanguinidad, etcétera. Antecedentes personales que nos hagan sospechar y el patrón que están llevando clínicamente hasta ese momento. La exploración física muy importante, algunos rasgos acerca de la facies o en general y las proporciones corporales, verificar falla de Medro, adenopatías, algunas otras lesiones y la auscultación obviamente muy importante, ver si no hay megalias. La evaluación será escalonada. En este caso vamos con las pruebas complementarias básicas. Esto es muy importante, chicos. Se refiere que un hemograma, una cuantificación de inmunoglobulinas y una bioquímica nos puede dar una gran cantidad de diagnósticos acerca de esto. En el hemograma predominantemente citopenias o frotis para verificar o excluir algún trastorno que conlleve presencia de blastos, por ejemplo, y descartar otras alteraciones. Linfopenia, obviamente, importantísimo. Debemos checar los valores por edad, pero pues en general, por ejemplo, en niños con linfopenia menor de 2000, especialmente pues hay que sospecharla. En cuanto a la definición de neutropenia, menos de 1500 neutrófilos y una trombopenia. Especialmente esto es muy característico en el síndrome de Wiskott-Aldrich, unas plaquetas pequeñas. Obviamente cuantificar inmunoglobulinas y la bioquímica nos sirve para descartar también otras alteraciones. Les dejo un cuadro de referencia de valores y bueno, algunas causas específicamente de algunas alteraciones a nivel del hemograma para sospechar en algunos síndromes específicos.
Bueno, vamos a descartar causas secundarias primeramente a través de cultivos para identificar algún causal. Obviamente hay que descartar alguna otra inmunodeficiencia, por ejemplo VIH o algunas patologías. Ante la sospecha nosotros ya derivamos, pero si nos toca hacer una evaluación secundaria, ya verificaríamos el fenotipo, por ejemplo, y en una terciaria, bueno, las alteraciones específicas al nivel de la enfermedad que estamos sospechando. Principio general del manejo, esto también muy importante. Soporte nutricional, por favor. Empezando por ahí, recuerden que muchos de ellos llegan con desnutrición. La prevención de las infecciones ahora en boga con lo de COVID, obviamente sabemos muchas de las situaciones para prevenir estas. Si se ha de transfundir, que sean glóbulos rojos irradiados. Obviamente lo emocional, por favor, apoyo emocional, desde los más pequeñitos a los mayores. Y en cuanto a las vacunas, evitar, por favor, los productos con gérmenes vivos, como sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, polio oral y BCG. Se recomienda vacunación anual con de la gripe, y en pacientes con déficits aislados, por ejemplo, como el síndrome de DiGeorge, es recomendable incluso la vacuna antineumocócica y antimeningocócica. En atención a los recién nacidos, idealmente se debe de guardar la sangre del cordón umbilical, obviamente si sospechamos fuertemente la enfermedad, más. El tratamiento específico es sustitutivo. Podemos manejar profilaxis antibiótica por los gérmenes que más o menos vimos que son comunes, pero predominantemente acitromicina y trimipropil con sulfametoxazol. Algunas otras medidas específicas, por ejemplo en las bronquiectasias, pues prevenirlas, fisioterapia, trasplante de progenitores hematopoyéticos, la terapia génica como tal, que consiste prácticamente en quitar el defecto y de ser posible sustituir. Cuando ya tenemos la sospecha, pues derivar, ¿verdad? Otra vez a nuestra tablita inicial, infecciones recurrentes, esos abscesos orgánicos, muchas aftas, candidiasis, lesiones orales o tratamientos intravenosos prolongados, falla de medro, desnutrición como tal o prácticamente que tenga una herencia ya sabida, ya conocida. Conclusiones. Entonces debemos de tener un alto índice de sospecha. Nosotros debemos de conocer las principales manifestaciones para poder pensar en ellos. Si algunas pruebas no son tan confiables o tan contundentes, habrá de repetirla. Se refiere o se dará referencia a segundo o tercer nivel y pues allá realizarán diagnóstico genético, aunque no es imprescindible para iniciar el tratamiento. Hay que checar valores normales de acuerdo a la edad y el diagnóstico precoz es muy importante porque da una esperanza de vida, sobre todo en cuanto a pacientes con inmunodeficiencia combinada grave porque el trasplante para ellos es vital. En el reciente Congreso Interamericano de Pediatría, estamos hablando ahorita de un artículo del 2020, hay algunos cambios, aumentaron por ahí la clasificación. Estamos viendo aquí un caso con lesiones características cutáneas de bacilos de Calmette-Grant y desnutrición marasmática. Este paciente con hiper-IgE, donde tiene mucha elasticidad, tiene alteraciones muy fáciles de huesos rotos y desnutrición obviamente, y este caso cursó con neumonía. Tenemos pacientes que si llegan a la edad adulta tienen algo de asimetría facial, la facies tosca, candidiasis mucocutáneas, alteraciones musculoesqueléticas, Wiskott-Aldrich, que pertenece a las inmunodeficiencias combinadas. Este paciente en especial otitis, neumonía, dermatitis atópica, trombocitopenias. Sin olvidar nuestro esquema diagnóstico, infecciones recurrentes, más otros agregados. Vamos a sospechar inmunodeficiencias primarias y específicamente si hay alguna bacteria usual en estos casos, bueno, también alta sospecha.
Por ejemplo, en este caso, síndrome de Chidiac-Higashi y síndrome de Griscelli, que de la exploración física se aprecian pelos plateados, retardos en la caída del cordón umbilical, infecciones severas, onfalitis severas y pues otras múltiples y variadas presentaciones. Miki también es parte del congreso y bueno, es pensar en los errores innatos para empezar a sospechar un error innato de la inmunidad. Muchas gracias, chicos.